Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio de Ven Sígueme. Yo soy Daniel Ampudia Lazo. Esta semana estamos analizando las secciones 64 a la 66 de Doctrina y Convenios. Y el tema es un corazón y una mente bien dispuesta para Dios. Y eso me puso a pensar esta semana. Durante esta primera parte, la parte 1, vamos a estar analizando qué es un corazón bien dispuesto, qué es una mente bien dispuesta, cómo le demuestro a Dios que mi mente y mi corazón están bien dispuestas, cómo lo hago. Es lo que vamos a averiguar hoy. Empecemos. El manual del estudio individual y familiar de Ven Sígueme nos indica que para estas secciones, José y compañía, los líderes de la iglesia, estaban en estos viajes y estaban ya de regreso. Tenían muchas incomodidades, tenían mucho calor, el clima no estaba ayudando y dificultades en el viaje. Así que estaba empezando a haber roces, que ahí había gente. Cuando hace calor lo más natural es que nos empecemos a pelear, pero no deberíamos. Ahora, el Señor da esta revelación corrigiendo algunas de las actitudes que estaban teniendo estos primeros líderes de la iglesia. Así que, entendiendo que eso era lo que estaba pasando, y como siempre, lo podemos leer en el encabezado también y como les decía, en el manual del estudio individual y familiar de Ven Sígueme. Conmigo, vamos a los versículos 7 en adelante. Vamos a leer hasta el 10, pero vamos a ir pausando y hablando algunas cosas. 7. Estamos en la sesión 64, por cierto, empezando el estudio. No obstante, él ha pecado. Más de cierto os digo que yo, el Señor, perdono los pecados de aquellos que los confiesan ante mí y piden perdón, si no han pecado de muerte. Ya vemos entonces de qué estamos hablando aquí. Como habían pleitos, habían problemas entre algunos de estos primeros líderes de la iglesia, el Señor habla en cuanto al perdón y desarrolla ese tema en todos los versículos que les mencionaba que vamos a leer. Ahora, aquí el Señor hace una cláusula inicial. Él dice que Él perdona los pecados de aquellos que los confiesan. Entonces, o en otras palabras, nosotros no podemos esperar que el Señor perdone nuestros pecados si nosotros no los confesamos adecuadamente. ¿Y a qué me refiero con adecuadamente? Ustedes saben que si el pecado es una cosa, entre comillas, sencilla, o como lo dice aquí en las escrituras, si no es un pecado de muerte. Si el pecado es una cosa por ahí pequeña, yo debo resolverla con la persona a quien ofendí o en contra de quien pequé. El ejemplo típico es que me robé algo de la tienda, entonces tengo que ir al señor de la tienda y decirle, ¿sabe qué, señor? Me robé esto, se lo devuelvo, le pido 1000 disculpas, no se va a volver a repetir. ¿Okay? Ahora, nosotros aquí aplicamos estas cosas a la familia. Entonces, tenemos que buscar a la persona de la familia a la que ofendimos y procurar sus disculpas. O más bien nosotros, estoy hablando tonteras, nosotros disculparnos a esa persona para procurar el perdón de Dios. Si es una transgresión más seria, yo debo buscar al obispado. ¿En qué casos tengo que ir a buscar al obispo? Hay cosas que solo el obispo puede resolver. Ley de castidad, palabra de sabiduría, ley del diezmo. Y aquí es donde se hace también una aclaración. Si, por ejemplo, un hermano visita a su familia cumpliendo con sus deberes de sacerdocio, y estos hermanos empiezan a confesar alguna cosa que tenga que ver con estas tres, yo debo detener el asunto, porque eso no se confiesa con el hermano que me vino a visitar, con los misioneros que están cayendo a la casa porque van a almorzar o alguna cosa. Esto yo no lo resuelvo con cualquier persona, tengo que ir al obispo, tengo que ir a mi obispo, ¿ok? Y debemos entenderlo muy, muy bien. Si, por ejemplo, un presidente de los hombres jóvenes, uno de sus jovencitos le dice, ¿sabe qué, hermano? Lo que pasa es que empieza a confesar alguna cosa que tiene que ver con una de estas tres, nosotros no debemos escuchar eso, debemos llevarlo a la autoridad correspondiente, que es el obispo. Nosotros, asimismo, no lo conversamos con cualquier persona, sino que vamos al obispo. ¿Ok? Pasemos al versículo 8. Dice,
En la antigüedad, mis discípulos buscaron motivo el uno contra el otro y no se perdonaron unos a otros en su corazón y por esta maldad fueron afligidos y disciplinados con severidad. Lecciones que aprendemos de esto. Lo primero y lo más importante es que el Señor está hablando de que en la antigüedad, el Señor a través de José Smith está hablando que en la antigüedad buscaron sus discípulos motivo uno contra el otro. Y esto a mí me hace pensar, cuando uno tiene un problema con alguien más, tenemos que darnos cuenta si es que realmente existe un problema o es que yo estoy buscando un problema. Mis discípulos buscaron motivo el uno contra el otro. A veces estamos mal genio, a veces estamos, qué sé yo, con hambre, con sueño, con cansancio, con sin número de situaciones, con mucho estrés encima, con muchos problemas, y nos desquitamos con otra persona. Como lo dijo Jesucristo, como lo condenó el Señor, buscamos motivo contra alguien más. Tenemos ese coraje, esa ira y buscamos contra quién me lanzo. Y un problema pequeñito, realmente que no es el problema, se convierte en algo grande por causa de nosotros mismos, porque buscamos el problema para hacer problema, sirviendo a Satanás. Ok, lo otro que dice aquí es que no se perdonaron unos a otros en su corazón y esta maldad hizo que sean afligidos, número uno, y número dos, disciplinados con severidad. Yo no sé ustedes, pero yo no quisiera que el Señor tenga que afligirme y disciplinarme con severidad para que yo aprenda a perdonar a otras personas. Y esto me hace pensar en muchísimas cosas, en cuánto dolor, cuánto sufrimiento podríamos aliviar si tan solo perdonáramos. Y no es, y esto es lo que Satanás trata de hacer con nosotros. Satanás nos hace pensar que yo no puedo ser fácil con esa otra persona que me hizo algo. Y realmente lo que el Señor me enseña aquí es que si yo no perdono, entonces yo voy a ser víctima de una disciplina severa que me va a causar aflicción. No porque el Señor sea malo conmigo, sino porque con amor trata de ayudarme a entender. Y eso es lo que estamos haciendo. Mejor ahora entender, aprender y darnos cuenta que más nos vale perdonar, no solo para nuestro progreso espiritual, sino para ahorrarme algunas penas. Versículo 9. Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo recuerdo ser particularmente jovencito cuando aprendí esta escritura y pensar eso es injusto. Si alguien me hace algo malo a mí, algo terrible, algo fatal, ¿cómo puede ser posible que el pecado mayor sea el mío si yo lo único que he hecho es no querer perdonar algo malo que me hicieron? Y obviamente es una falta de comprensión natural de la juventud. Hay que madurar un poco. Y ya madurando, y por sobre todo, entendiendo la doctrina, aprendiendo y entendiendo la doctrina, empezamos a comprender que el mayor pecado, el más grave, el más serio, es no perdonar. Leamos el versículo 10 para completar ese concepto. Dice, yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres. ¿Por qué entonces es un pecado tan serio el no perdonar? Sencillo, simplemente porque no tenemos la autoridad. La tiene nuestro Padre y la tiene el Señor Jesucristo por causa de la investidura divina de autoridad que Él posee, dada por su Padre. Nosotros no tenemos potestad para perdonar o no a alguien. Las reglas del juego son sencillas entonces. Yo no puedo decidir si perdono o no perdono a alguien. Es un requerimiento de Dios sobre mí que lo haga. Y si no lo hago, entonces estoy incumpliendo uno de sus mandamientos.
Y ese pecado es más serio que lo que sea que me hayan hecho a mí. Es más grave. Entonces, nosotros estamos usurpando el poder y la autoridad del Cristo cuando yo pretendo no perdonar a alguien, ofenderme y dejar las cosas así. Y yo pienso que todos nosotros tenemos mucho que aprender de este concepto. Ciertamente yo tengo mucho que aprender de esto. Es una buena forma también de medir nuestro ego o nuestro orgullo. Usualmente si yo no quiero perdonar, si me resisto a perdonar, es porque me estoy yo engrandeciendo más y no puedo tolerar que alguien haga algo en contra de ese ego enorme que yo tengo. ¿A qué me refiero? Reacciones como es que a mí nadie me habla así, a mí no me vas a venir a hacer esto, a mí nadie me dice tal cosa, a mí nadie me hace esto. Cuando nosotros tomamos esa actitud de orgullo, ahí está el pecado más grave. Y un secretito, ¿por qué es un pecado grave? El Señor condena las cosas que nos destruyen. Los mandamientos son, en otras palabras, una guía para ser feliz, porque el propósito del hombre de venir a esta tierra es tener gozo. Adán cayó para que el hombre existiese y existe el hombre para tener gozo, para ser feliz. Este es un pecado serio porque me hace infeliz, me priva del gozo y de la felicidad. Y como lo hace en gran manera, entonces es un pecado muy grave. Los pecados. Los mandamientos están para protegernos, para cuidarnos y para hacernos felices. Son una guía de nuestro Padre. Muy bien, alguien podría pensar, o sea, sí, yo perdoné y luego perdoné otro, pues, luego lo volví a perdonar. Estoy hasta aquí, estoy cansado, estoy harto, ¿no es cierto? Nosotros damos nuestro propio límite y decimos, pero hasta aquí aguanté. Vamos al versículo 33. Dice, por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. ¿Les ha pasado, tal vez, que en algún momento ustedes decidieron hasta dónde iban a hacer algo bueno porque ya estaban cansados de hacer las cosas buenas y que pase X, Y, Z, lo que sea? ¿Les ha pasado? Ah, no, yo estaba haciendo bien las cosas, pero vino tal persona, hizo esto y me cansé. El mandamiento es, no se canse, no se arte, no se fastidie de hacer lo bueno. Y nos da incluso una razón. Dice, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Esto se cumple para bien y para mal. Um, a veces cometemos pecadillos por ahí chiquitillos y pensamos no pasa nada. De las cosas pequeñas proceden las grandes. Se aplica para lo bueno y para lo malo. Una persona puede decir, ah, no importa si me salgo, el discurso está aburrido, me voy a salir de la sacramental y voy a estar dando vueltas por fuera. No pasa nada, es algo chiquito. De las cosas pequeñas proceden las grandes. Ah, nunca nadie, esto lo enseñaba mi presidente de misión, se lo aprendí muy bien. Él nos decía, nunca la tentación va a ser, ¿será que hoy día voy a la capilla o falto y asalto el banco? La tentación nunca va a ser así, pero poco a poco Satanás nos lleva a cometer grandes errores, grandes pecados. Y ahí es cuando uno termina en eso y dice, ¿por cómo llegué aquí? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Cosas negativas, pero también para lo positivo. El Señor aquí dice, de las cosas pequeñas proceden las grandes. A mí eso me dice algo. Él me dice, no os canséis de hacer lo bueno, de las cosas pequeñas proceden las grandes. Eso quiere decir, no te canses de hacer las cosas chiquitas porque significan mucho, van a ayudar mucho. ¿Y cuáles son las cosas pequeñas? Cuando yo pienso, bueno, ¿qué cosas pequeñas? ¿De qué está hablando el Señor? Oración, la lectura de las escrituras, individual, familiar, ah, participar de las reuniones,
Cualquier cosa que ustedes se imaginen, pero es una cosita, no importa si ahorita no la hago ahí, después la hacemos. De las cosas pequeñas proceden las grandes. No nos cansemos de orar, sencillo. No nos cansemos de estudiar las escrituras. Ya me leí el libro de Mormón, me lo he leído varias veces. Sígalo leyendo. Ayer leímos las escrituras, léalas hoy día también. Léalas mañana. No se canse de hacer lo bueno. De las cosas pequeñas proceden las grandes. Versículo 34. He aquí el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. Tremenda bendición. Primero, antes de soñar con la bendición, ¿qué es lo que el Señor necesita de mí? Dice que requiere el corazón y la mente bien dispuestas. ¿Y qué entendemos por un corazón y una mente bien dispuestas? Estaba dándole vueltas al asunto cuando estudiaba la asignación y pensaba, son todas estas cosas de las que estamos hablando. En otras palabras, un corazón y una mente bien dispuesta, perdón, un corazón y una mente bien dispuesta no se cansa de hacer lo bueno. Un corazón y una mente bien dispuestas asisten a las reuniones, leen las escrituras, hacen sus oraciones, perdonan a los demás. Y algunas cosas más de las que vamos a seguir conversando. ¿Ok? Y la bendición era linda. Comerán de la abundancia de la tierra de Sión en los postreros días. Pero ¿qué pasa si no lo cumplo? Versículo 35. Y los rebeldes 35. Y los rebeldes serán desterrados de la tierra de Sión y serán expulsados y no heredarán la tierra. A mí esta frase me pone a pensar, si se dan cuenta, el mundo celebra a los rebeldes. El mundo impone con orgullo estereotipos rebeldes. Son los líderes culturales, son a los que aplaudimos, es el típico cantante, son las estrellas de rock. Tal vez estoy pensando en mi época y no en la de ahora. No sé si son las estrellas de K-pop. No. Ciertamente son los influencers, ¿cierto? Los que son rebeldes, los que hablan chévere de aquellos a los que no les importa nada, no les importa a nadie. La condena del Señor es particular, serán desterrados de la tierra de Sión, serán expulsados, no heredarán la tierra. ¿Por qué Satanás se afana con hacer popular a una persona que, como lo hemos escuchado, vive sin arrepentimientos? Una persona que no le importa nada ni nadie, no le interesa la opinión de la gente. ¿Por qué Satanás endiosa a los rebeldes? Porque sabe que así nos separa de la tierra prometida, así nos separa de nuestras mansiones prometidas, así nos separa de Sion. Entonces, es evidente el afán de Satanás de hacer popular, ah, de hacer algo que quisiéramos ser, algo que quisiéramos repetir, poner esta imagen de rebelde y hacerlo algo seductor, algo como yo quiero ser así de grande. Es obvio porque él sabe que nos va a separar de Sion. Obviamente este ser rebelde, el que se está hablando aquí, no perdona. Este ser rebelde no es que ni siquiera es que se canse de hacer lo bueno o no, sino que dice, ¿para qué voy a hacer lo bueno? Y me recuerda en cierta medida a Caín. Cuando en la perla de gran precio aprendemos que cuando Adán trataba de enseñarle a Caín, Caín decía, ¿quién es el Señor para que lo escuche? Cuando Caín mató a su hermano y se le llamó a dar responsabilidad por ello, él dijo, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Rebelde.
El Señor no espera eso de nosotros. El Señor a los rebeldes, a los que hace un lado, serán los que no estén en Sion, van a ser los que se pierdan la maravillosa bendición de heredar la tierra. Y son lindas promesas. Pensemos no tanto en, sí, yo conozco a uno que es así, tal, es así. En mi barrio sí hay uno. Empezamos a acordarnos de cuál influencer es el que es así. Antes de mirar todas estas cosas, miremos hacia adentro y pensemos en qué momentos yo he sido ese rebelde. ¿Y qué debo hacer para dejar de ser así, para no ser así? ¿Qué es lo que se espera de mí? Hoy hemos aprendido en esta primera parte cosas maravillosas. Hemos entendido y hemos contestado a la pregunta: ¿qué es ofrecer un corazón bien dispuesto, una mente bien dispuesta para Dios? ¿Cómo le demuestro que mi corazón y mi mente están bien dispuestas? Aprendimos que mediante el perdón, que yo perdone a otros, que yo me mantenga haciendo las cosas buenas, que no me canse de eso, y hacer las cosas pequeñas. Esas tres son las formas en las que yo le demuestro a mi Dios que mi mente y mi corazón están bien dispuestas. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si lo disfrutaron, no olviden dejar su like, suscribirse, compartirlo, ya saben, todas esas cosas. Conmigo hasta la próxima. Nos vemos en la parte 2 el día miércoles. Chao.